Ruth, Damaris Ruth Payares es mi nombre, Payares es mi apellido, y bueno, tengo 26 años, gracias a Dios me recibí de arquitecta, puedo decir que hace como, en octubre de este año van a ser 2 años desde que me bauticé en la iglesia en la que congrego, pertenezco a la obra del Movimiento Misionero Mundial, que es una iglesia evangélica pentecostal, eh, que más que nada, yo creo que hay diferentes tipos de iglesias, pero más que nada, esta iglesia a la que yo pertenezco, a diferencia de otras, es como que mantiene mucho lo que nosotros llamamos santidad, santidad externa e interna. Entonces, en ese sentido, eh, yo más que nada, si tengo que presentarme, tengo que aclarar eso, porque a veces como que, yo digo pentecostal y abre una rama de posibilidades de lo que puedo decir yo, así que como para que se entienda por las dudas, y bueno, gracias al Señor le sirvo en la música, en mi iglesia, y eso es nada más todo lo que puedo decir. Bueno, Ahí terminé. ya terminamos. Y ahí terminó la entrevista, chao. Empezando, digamos, con eso, vos sos pentecostal, entonces vos específicamente, ¿cómo es el nombre? Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal. Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal. Sí. Sí, y yo Como te quedaste congelada ahí. sí, bueno. Sí, y por ejemplo, si yo, por ejemplo, ahora te pregunto específicamente, no quiero que vos me lo digas por lo que, Ay, repetime lo que estabas diciendo porque se te escucha cortada. No sé por qué. bueno, vos, específicamente vos, hoy, ahora, ¿en qué crees? Sí. Con respecto a la iglesia, No, no, ¿en qué crees? ¿En qué crees? ¿Crees en qué? bueno, yo lo que sí creo es en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que yo, eh, tal vez hay gente como que es también cristiana, pero son unitarios, o sea, solamente creen en Jesús o lo ponen en un pedestal a él y al resto no. Eh, creo en el infierno. eh, para mí, a diferencia de otras personas, como quiero entender que vos, no hay purgatorio, creo en el infierno, creo en que hay una vida eh, que termina el día que uno muere y después de eso puede llegar, si uno hace las cosas bien como Dios manda, irse a dos. Hay dos posibilidades, infierno o cielo. En ese caso, a lo que apunta más que nada el hecho de ir a la iglesia, consagrarse al Señor, buscarle a Él, a tiempo fuera de tiempo, es más que nada, uno no va a la iglesia porque dice, sí, yo me quiero ir al infierno. Uno va a la iglesia porque busca a Dios y quiere y anhela que fuera de este mundo hay algo que nosotros no conocemos y que uno anhela algún día poder ver, a ese Dios que le dio la vida, a ese Dios que lo creó, y entonces creo en eso, son mis bases más que nada. Creo en la santidad, tanto de interna como externa, creo en que Dios no solamente mira el corazón, sino que mira más allá, el hecho de todo lo que uno hace, lo que uno dice, lo que uno piensa, cómo se expresa, la manera de vestir, la manera de comportarse, cómo una persona puede tratar a otra, también creo en que Dios se expresa a través de nosotros, en nuestros actos. Eso es lo que tengo para responder. Bueno, terminamos la entrevista. Tremendo. ¿Vos fuiste a un colegio católico? No, sé que en la secundaria no, pero en la primaria, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu...? No, tampoco no era católico, pero tenía religión. Era un colegio público que tenía religión, entonces Claro, claro, era... En Salta me acuerdo que sí. Es verdad, porque en la primaria también a mí me pasó lo mismo, que la hice en Salta, eh, que hay, no, todos los colegios públicos eran, bueno, todos los colegios son públicos, todos los colegios estatales, sí, tenían religión, la materia de religión. Sí, es verdad, pero ahora creo que ya no, ¿no?
Yo creo que sí, igual. Hay algunos que son laicos, o sea, que no te imponen esas materias, pero al ir a una universidad privada católica, tuve que pasar por lo mismo porque me mandaban materias como teología, o había sí, teología la daba un cura, por ejemplo. Doctrina social de la iglesia se llamaba otra materia, que no tenía absolutamente nada que ver con mi carrera, pero Pero, bueno, sí. estaba ahí y había que pasarla, había que cursarla y era anual. Así que digamos de que tuve que, o sea, si bien no lo viví en la secundaria, eso dio un colegio católico, Se fui a la puede, universidad, claro, se claro, puede decir que, por así decirlo, vos mamaste de cierta forma eh, claro. a Dios ya desde chiquita, en la primaria. Te mandaron a catequesis. Claro, no solamente eso, porque yo nací en una familia que es cristiana, Claro, evangélica, entonces digamos de que a mí a veces me decían, señora, me mandaban una notita con señora lleve a su hija tal día, vamos a la basílica, a la catedral, y mamá ponía, no autorizo a mi hija que vaya, entonces no iba, ese día era como, no tengo clases. era ir y pasarla bien, no era ir y bueno, yo me acuerdo de eso. Claro, pero siempre a nosotros, a mí, se me inculcó de que no el odio hacia la Iglesia Católica, pero sí la diferencia entre lo que uno creía y lo que el, el cura en mi facultad, la maestra de religión me enseñaba, y supe diferenciar las diferencias que había entre cada una, si bien cada una tiene como en común el amor a Dios, pues como desde chica saber diferenciar, no, eres católico y piensa, esa chiquita es católica y piensa así. Y nunca me dijeron, no, tenés que ¿Tuviste alguna ir vez y algún apedrear a un conflicto? católico, por ejemplo, así que digamos de que, ¿cómo? ¿Tuviste alguna vez algún conflicto con respecto a eso? O sea, con lo que, esto de esta diferencia de decir, bueno, yo, mis compañeritas por ahí me peleaban o me miraban raro o cosas así. No, nunca. Con eso Yo no. creo más que nada en la calle, de gente que no me conocía, por la falda era como verte raro, y nunca te dicen como, ay, sos cristiana, es como, sos evangelista, siempre es la cosa. Claro, claro. No sé por qué, o ella es evangelio, no sé por qué evangelio, Me me causa imagino. mucha, hasta ahora como te digo, sí, pero sí, me pasaba eso, no no en el colegio, ni en la escuela, pero sí lo viví en la universidad, que al verme con faldas, y eso que yo antes no usaba faldas largas, porque no estaba en la iglesia, hubo un tiempo que no estaba, que me alejé, digamos, de que el verte con faldas ya era... Y yo creo que siempre crecí con las faldas, porque desde chiquita, o sea, era invierno, verano, otoño, primavera, y yo vivía con la falda, y después cuando me hice grande como que las hice un poco más corta la falda, y ahora como que volvieron otra vez a ser de largo, que antes eran. Entonces, digamos de que, más que nada vi la diferencia, o me atacaron, si alguna vez me atacaron, por la falda, no por mis creencias. Era como, qué rara, ¿por qué usa falda? ¿En serio te atacaron por la ¿Cómo, cómo? te atacaron por la falta? Sí, sí, era como, una era boliviana por usar falda. Y dos, qué rara, porque usa faldas todos los días. Claro, y yo veía así como, incluso me acuerdo que una vez entré a la facultad de economía, me miraron tan raro, tan, no sé si mal, pero era como, ¿qué les pasa? ¿Por qué usa falda? Eso me pasó hace como 3 años. Claro. Y yo quedé así como, Se qué vienen, cosas raras. ¿saben qué? Me voy a poner una bolsa y me voy a poner lo que yo quiera. Claro, y más que nada era como, ¿y por qué no usas pantalón? Esa era la pregunta, creo, más que nada. No era, porque hay cristianos evangélicos y pentecostales que usan pantalón, entonces tal vez ver a alguien que no, bueno, digamos que hacía un poco la diferencia. Quiero pensar así, no Yo sé. conozco un par que solamente para ir a la iglesia usan pollera. Mm, Después no, después sí, usan sí, pantalón. claro. Incluso a veces la usan, en mi iglesia siempre es como, las faldas son, no al cuerpo, no pueden ser ceñidas,
y tampoco pueden ser a la rodilla, porque cuando uno se sienta, a veces uno se puede descuidar y se le puede ver algo. Y si son ceñidas, te marcan el cuerpo y no es una doctrina que el pastor te dice, te apunta con el dedo y te dice, vas a usar así y así porque yo te lo ordeno. Más que nada creo que cuando uno tiene un encuentro con el Señor y uno puede llegar a darse cuenta de eso, cuando uno ha tenido de verdad, no hablo de ir a la iglesia todos los domingos y sentarte a escuchar al pastor, sino de que cuando, no podría decir así, ay, de verlo a Jesús ahí que baja en un caballo, no hablo de ese encuentro, sino cuando de verdad le entra al corazón y dice, no, sí, yo te necesito. Entonces de esa manera yo creo que uno no va a necesitar que el pastor venga a su casa y le diga, hermana, póngase una falda más larga, porque sabes, está enseñando todo, sino de que Dios mismo toca el corazón y te hace ver esas cosas que antes no veías, y eso me pasó a mí. Entonces, las de faldas cortadas. No, pero en ese sentido tenés mucha razón, porque incluso también en mi iglesia, yo soy católica, también a veces vos decís, bueno, pero yo me quiero vestir de esta forma porque tengo ganas. Sí, bueno, pero para ir a la iglesia, o sea, todos tienen el derecho de tener un encuentro con Dios, y tal vez tu forma de vestir distraiga. Entonces, la idea es que lo central siempre sea Dios y no vos en la iglesia. O sea, como que Claro. está en el límite de decir, bueno, pero yo tengo ganas, bueno, sí, tenés ganas en otro momento, ¿no? Cuando vayas a misa, por ejemplo. Pero también hay muchas opiniones divididas, etcétera, etcétera. Incluso a mí me ha Sí, con pasado. respecto a la vestimenta es como muy Sí, es dividida como, la cosa es. claro, es como, bueno, ayudemos al otro también a concentrarse y a entrar en ese encuentro. No es que, no lo distraigas, o sea, no seas objeto de distracción en ese sentido. Objeto, no seas Claro, sí, objeto. sí. Bueno, con respecto a eso que vos Sí. tocaste, ese tema, ¿cuál fue o sea, tenés en tu corazón seguramente guardado un momento, eh, tu encuentro como más profundo con Jesús? O sea, ¿en dónde fue? ¿Hace cuánto tiempo fue? Yo creo que más que nada sería el día que yo volví a la iglesia. Si bien yo crecí en una familia cristiana, hubo un momento como que dije, no es que dije voy a ser atea, porque yo siempre supe que existía Dios y a veces, incluso estando fuera de la iglesia, era como, si me pasara algo, ¿a dónde me iría? Era la pregunta, como, ¿qué pasaría conmigo? Eh, y a veces me acuerdo que estuve muy cerca de que me pase un auto por encima y era como, y en ese momento acordarme de Dios y decir, ¿qué hubiera pasado si me hubiera hecho más allá, más, como te digo, como si hubiera caminado 2 pasitos más, porque me pasaba por ahí a veces el auto. Entonces era como pensar en esos momentos. Yo recuerdo que siempre era eh, buscarle a Dios cuando tenía problemas, buscarle a Dios cuando tenía algún final que me costaba, entonces en ese momento era como, no sé, era como, te puedo decir, contradictorio, no lo buscaba toda la semana, pero llegaba el día del parcial y era como, por la duda, si me llegara a ir mal, por favor, ¿entendés? Era como, era el comodín, creo. Entonces yo desde chica me acuerdo que yo le decía, bueno, en mi iglesia tal vez, sé que no en la tuya, eh, creo, no sé, nunca he escuchado, pero en mi iglesia siempre es como muy conocido cuando el hablar en lenguas, no sé si eso lo saben, Y los del carismáticos Pentecostés, en mí, claro, o sea, en realidad Pentecostales viene de Pentecostés, sí, y entonces, digamos de que yo a veces recuerdo ser chica y tener como 16 años y ver a alguien que diga, que empiece, que Dios lo usa y que empieza a hablar en lenguas, incluso a veces te puede llegar a decir todo lo que hacías mal o bien, Dios se lo revela, porque sabemos que Dios es omnipresente, omnipotente, Dios está en todos lados y conoce la situación, sea buena o sea mala de cada persona. Entonces yo a veces escuchaba que Dios agarraba a una hermana, a un hermano, y le hablaba a otra persona, y yo decía, oh, si eso me pasara a mí, no tenía ningún problema en dejar todo lo que estoy haciendo y tirarme al piso y decir, sí, yo reconocer eso. Entonces yo buscaba eso y como nunca pasaba, yo era como, bueno, Dios no está acá, o Dios, tal vez no,
como que en ese momento yo quería que Dios me hablara, pero era, pasaba ese tiempo, o ese momento, terminaba el culto, pasaba otra cosa y ya como que no me importaba mucho. Hasta que llegó, me acuerdo, para no hacerla tan larga, eso pasaron muchas veces, yo ver esa situación siempre se repetía. Entonces yo me acuerdo que yo tenía como, fue en el 2018, en abril, sí, en abril, me acuerdo que ni siquiera fue en la iglesia a la que yo pertenezco ahora, sino fue en la iglesia de mi papá. Eh, entonces fui a su iglesia y me acuerdo que lo mismo, Dios agarraba a alguien y Dios le hablaba a personas. Y entonces yo decía como, me acuerdo que lo pensé, lo dije, bueno, Dios si está aquí, quiero que me hable a mí también. A ver si de verdad está aquí, era como, siempre era como en duda, si Dios está aquí, yo sabía que existía, no podía dudar de eso, habían pasado cosas en mi familia, que yo me había dado cuenta, milagros que Dios hizo, que yo los vi, entonces no podía decir, a ver si Dios existe, no. Entonces, si Dios está aquí, que me hable, porque a veces yo sentía eh, la presencia de Dios, yo, no sé, lloraba, me quebrantaba, pero pasaba ese tiempo, pasaba el culto y yo volvía a ser la misma de antes, no había un cambio. Entonces yo me acuerdo de que ese día fue un domingo y ya había terminado el culto, ya estaban despidiendo. Y me acuerdo que, claro, había un hermano que estaba atrás del pastor, en el púlpito, y yo estaba así como súper resignada, por así decirle, como que, un domingo más, ya más, ya está, no me importa mucho. Y yo iba a seguir con mi vida, me acuerdo, incluso me había sentado, no con mi hermana, me había sentado lejos, creo que a unos 3 asientos de ella, pero para adelante. Son como bancas, tipo, viste, el cine, pero bueno, estaba sentada tres más adelante que ella, y estaba con ella. Entonces me acuerdo que el hermano, a mí me estaban haciendo la oración casi para despedir el culto, ya iba a terminar eso. Entonces me acuerdo que el hermano lo mira a mi papá y me mira a mí, pero yo estaba en la mía, o sea, yo ni siquiera me acuerdo que cerraba los ojos para orar, era como, era visita turista para mí, no era como, no, sí, Dios, yo te necesito, y cerrar los ojos al menos para orar. No, yo estaba así mirando, me importaba muy poco, y me acuerdo que ese hermano agarra el micrófono, y claro, le tocaba hacer la oración a él, creo. Entonces agarra el micrófono y me empieza a llamar, no sabía ni mi nombre ni siquiera. Entonces me dijo como, me señalaba, entonces yo digo, yo pensé que le hablaba a alguien, yo me da la vuelta incluso para ver, porque es como un reflejo, están señalándote a vos, como, ¿a quién está señalando? ¿A quién está hablando? Y le preguntó a mi papá cómo se llama su hija, y le dijo, ¿cuál de las dos? Entonces me llamó a mí, eso fue delante de varias personas, no es que estábamos solo en la calle, y digo, ay, vos, no. Entonces yo me acuerdo que me llamó, me hizo pasar adelante y me dijo como que yo me estaba llamando. Eh, yo no recuerdo muchas cosas, pero lo que sí me acuerdo perfecto es que me haya dicho, Dios te está llamando. Y yo ahí como que, en un momento, cuando pasé adelante, como que me acordé lo que hace minutos había dicho, que ni siquiera lo expresé como cuando estamos hablando así, no, yo lo había pensado. Y entonces me acuerdo que sí, ese día lloré. Volví a mi casa, me acuerdo, y como que no sé exactamente cómo, pero ni siquiera me dijeron como, siempre cuando uno quiere volver a la iglesia, no es como que te dicen, no puedes venir si no te reconcilias, pero es algo personal que uno tiene que hacer. A veces te dirigen en la oración, pero siempre es reconciliación. Es como una oración, no sé si había leído esa parte de la Biblia que dice cuando uno se entrega al Señor, hay fiesta en los cielos, cuando un pecador se arrepiente. Entonces me acuerdo de que hay un libro, que Dios te escribe en ese libro, si es que uno se entrega al corazón, tampoco es que uno lo hace así como... Claro, así de... Si uno... Claro, sí, yo me he cruzado con gente así, lamentablemente. Quiero pensar que es por mi color, qué sé yo,
Yo, de igual manera, a mí no me produce para nada vergüenza porque yo sí vengo de familia boliviana, entonces como, Claro, pero es que no, vale. tampoco necesitan que te digan, no sé, cualquier cosa, pero eso no, totalmente. Me puedes decir, no sé, yanqui, canadiense, europea, española, pero es como una nacionalidad, Ojo. no tiene sentido. Entonces, claro, pero yo me he cruzado con gente así, antes sí como que no les entendía y me defendía, y, pero ahora que ya como que soy más grande y digo, Che, y al vicio de defenderte, vale, claro, y no pasa nada. para terminar, tipo de preguntarte, ¿cómo hiciste este tiempo de cuarentena para seguir, ¿no? Para alimentar tu fe y demás, porque así como para comentarte yo en lo particular, al principio fue bastante interesante, bastante bueno, pero después hubo momentos en los que era como que no necesitaba ir a... Bueno, yo te comenté, hablamos por chat, que necesitaba ir a la iglesia, que necesitaba un tiempo porque no era lo mismo, porque me distraía, aunque esto que el otro. ¿Vos cómo lo viviste a este tiempo de cuarentena? Sí, yo justo antes de que empezara la cuarentena tuvimos una situación acá con, yo soy de la idea de que, bueno, si bien Dios puede usar tu vida, nadie es perfecto y todos tenemos diferentes tipos de caracteres, diferentes tipos de personalidades, y Dios va moldeando en el proceso. Entonces, en base a eso, pasó una situación con unas hermanas que eran mis amigas, pero no amigas de, ay, no, estábamos juntas en la música, estamos juntas en la música, tiempo antes. Y cuestión de que pasó una situación horrible, donde ellas me dijeron cosas súper hirientes, yo estaba así como, eh, no sé, no, situación, más que nada mis pastores no estaban acá, empezó el tema de la pandemia y yo no es como que dije, voy a refugiarme en Dios o voy a hacer ayuno de 5 días, ay no, voy a hacer vigilia de 3 noches para buscarle ni nada de eso. Fue como que me refugié mucho en otras, digo yo, y como que me di cuenta que había dejado a Dios en un lugar por ahí y, y más que nada dije no, como que reaccioné a tiempo y por eso fueron como unas 2 semanas y donde estaba así como le puede pasar a cualquier persona, creo yo, en modo bajón, pero uno sabe de que cuando uno está en uno no tenía nadie a quien recurrir, pero cuando uno le entrega el corazón al Señor y uno se da cuenta que le necesita, entonces de esa forma uno sabe que, ¿cómo que te puede dejar tu papá, tu mamá, que se pueden abandonar? Pero no siempre tiene a dónde recurrir, tiene a dónde lugar, tiene a dónde ir, que es un lugar que siempre va a estar. Entonces, yo a veces ni siquiera me da ganas de entrar al principio, no tenía ganas de entrar al culto, porque estaban las hermanas predicando, y eran las que pasaban las instrucciones y era, ¿qué hacer? Y me iba a los cultos, porque yo tengo otros amigos de otros países, entonces me iba a los cultos de ellos, y así trataba como de evitar. Eh, y yo le pedí al Señor como que me ayudara a perdonar porque fue como muy heavy la situación, no me la esperaba. Y entonces, pero a veces yo no ponía una canción y de repente yo sentía que era Dios hablándome y de repente yo podía sentir que estaba Dios a mi lado, como que a veces Dios usa la manera que quiere también, no es como que sí o sí a través de una prédica te puede hablar. Entonces eso como que fue al principio y la verdad, yo en ese sentido sí le puedo ir a agradecer a Dios de que haya estado hasta en esos momentos, que algunos dicen, no, de ahí no vas a salir, o que espero que te hayan hecho eso tus amigas, pero uno se da cuenta que puede pasar tu mejor amiga, tu amiga, tu best friend del alma, y se pueden ir todos, ¿entendés? Pero siempre se va a quedar Dios ahí. Entonces, al principio sí fue como complicado,
Pero después de un tiempo, o sea, ya no sé cuánto tiempo vamos, creo que son más de 4 meses o 3 meses, ya perdí la cuenta. Y 100 y pico de días. la verdad es que, claro, sí, la verdad, llevamos un montón. Y ya vamos para los 4 meses, entonces. Y, y sí, o sea, ahí, peleándola, grabándola. Y eso, de que sí, se necesita mucho volver a la iglesia porque es como, eh, no sé cómo explicarlo. Muchas veces a mí me ha pasado de ir a la iglesia y me acuerdo que una vez había rendido uno de los últimos finales que me tocaba rendir, creo que era, no me acuerdo, de tercero, antes de que me recibiera. Y me puedo acordar de esa situación porque fue muy, que ahí me di cuenta de la importancia que tenía la iglesia, de que yo tenía que rendir, había probado y estaba muy cansada. Y como que consideré no sé, tipo premio, irme a dormir y no ir al culto. Y entonces dije, no, 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 yo voy a ir. Y me acuerdo que pasé por el dintel, el umbral de la puerta de la iglesia, y como que, no sé, no te podría decir que me cambió la energía y que, ay, mis chakras, no creo en eso, pero sí puedo decir que sentía como, claro, sentía como, no sé, hay algo que me dio tipo, no sé, escalofríos, algo así, yo me pude dar cuenta que era Dios que estaba ahí. La hermana había llegado medio tarde, y entonces me acuerdo de esa situación, me sentí como que no sé, algo en mí cambió y dije, me dio fuerzas, la verdad, haber ido, y pienso que lo mismo pasaría ahora, y estando tanto tiempo lejos de la iglesia, ahora sería como, wow, volver. Yo creo que como que me ayudó mucho a valorar la iglesia, que no es que nunca la haya valorado, pero como tal vez la costumbre te hace pensar como, eh, no, no, no sé, no podría explicártelo en palabras, pero sería así como No, revalorizar todo. Lo que antes hacía normalmente era como que no, ahora claro. vamos a cantar. ¡Wow! No, sí, sí, tal cual. Porque en ¿cómo se llama? En, en mi grupo pasa lo mismo. Pensamos que no es lo mismo y bueno, pero bueno, confiamos en que en algún tiempo se van a habilitar un montón de cosas y así. Te contaba, pero ahí está, volviste. Sí. Bueno, listo. ¿Qué pasó? No, sí, que no, no, que te comentaba también que en mi grupo, o sea, ya son, ¿cuántos? 100 y pico de días de cuarentena y en mi grupo, porque yo también voy a un grupo, todo lo demás, ya dijimos, o sea, no, no es lo mismo, no es lo mismo verte, compartir cara a cara, que verlos en una pantalla, porque pasan un montón de cosas acá en esta zona, de decir, bueno, me llaman por teléfono, ¿qué hago? La oración no es lo mismo, las canciones, es como que se hace toda una mezcla, bueno, no sé, como damos paciencia, por favor, porque Sí, la verdad. necesitamos. Pero bueno, no sé, calculo que en algún momento podremos reunirnos. Ojalá Dios quiera. Eh, bueno, esas fueron todas las preguntas, básicamente. ¿Verdad? Básicamente no, esas fueron todas las preguntas. Vamos a hacer, sin duda. Y fue bastante interesante. Gracias, gracias por acceder y por abrirte. Ojalá que no te haya No pasa nada. ¿Qué? No Ojalá que no escuché esa te, parte. sí, no, ojalá que no te haya hecho ninguna pregunta medio sensible, porque por ahí yo meto alguna pregunta y no sé, la otra persona no, no sé cómo está, no sé si. Entonces, bueno, eh, ojalá que bueno, que sea fructífero. Está, sí. Bueno,
Bueno, gracias por tu tiempo y todo lo demás. ¿Vos querés agregar algo más? Síganme. No sé si es tu internet o el mío. Síganme en Instagram, ¿no? No, la verdad, no sé, al que vea esto, alegarle que el Señor mientras fue trayado, cómo ir a llamarle mientras o en tanto esté cercano, buscarle al Señor de corazón, y entregárselo a Él, de verdad. Pues yo creo que eso hace la diferencia entre, yo no considero que sigo una religión, yo creo que el Evangelio es una forma de vida. Entonces, buscarle al Señor de corazón